Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 29 de marzo del 2018, Ivania Vallejo estaba preparando el almuerzo cuando escuchó sonar su teléfono. Miró la pantalla. Era Marvin, el esposo de su hija Andrea. Un mal presentimiento la invadió. Del otro lado, escuchó la respiración agitada de su yerno mientras decía: «Suegra». Andrea no responde. En ese momento, Ivania palideció y su esposo, que estaba enfrente suyo, lo notó. Le preguntó qué estaba ocurriendo y la mujer repitió las palabras de Marvin. Andrea no responde. El hombre no dudó un segundo en exclamar: «Llama a la policía, porque Marvin la ha lastimado». La mujer rezó todo el camino hacia el hospital, desde la ciudad de Jaco hasta Heredia, en Costa Rica. Suplicó al cielo que la vida le diera una oportunidad a su hija. Aún era muy joven para fallecer, pero cuando llegaron al hospital, les dijeron que Andrea solo tenía 1% de posibilidades de sobrevivir, que lo mejor sería despedirla. El esposo de su hija les había dicho que se había caído en la bañera, pero cuando entraron al cuarto del hospital, se encontraron con un escenario diferente a lo que esperaban. Andrea estaba muy mal, tenía moretones por todas partes y de todos colores. Las palabras de su esposo retumbaron en la cabeza de la madre. Algo había sucedido en esa casa y Marvin era el responsable. Andrea Fernández Vallejo sucumbió ante las heridas y dio su último aliento frente a su familia. El Criminalista Nocturno. Miriam Andrea Fernández Vallejo nació en Costa Rica en el año 1998. Vivía con sus padres y era estudiante de periodismo. Andrea tenía metas y sueños por cumplir. Era comprometida en sus estudios y tenía muchos amigos en la universidad. Ella era ese tipo de mujer que cuando entraba a un lugar todas las personas volteaban a verla porque tenía mucha presencia y una sonrisa muy peculiar. En la universidad, Andrea era muy popular y muy querida. La joven era muy divertida y siempre andaba con un grupo de amigas, pero también era muy cercana a su familia, lo más importante para ella. Además, su sueño era ser madre. Pero Andrea no sabía que este sueño era el principio de su fin. Su vida dio un giro inesperado cuando en el año 2016 conoció a un joven publicista, 5 años mayor que ella, llamado Marvin Alonso Brenes Oviedo. Comenzaron hablando por Facebook y poco a poco se fueron acercando hasta que iniciaron una relación amorosa. En un principio, sus padres no estaban de acuerdo. Ellos creían que Marvin no tenía aspiraciones en la vida, pero él se presentó en la casa de sus suegros para informarles que iban a ser novios. El padre de Andrea supo que no podía hacer nada. Su hija estaba enamorada del muchacho, así que le pidió a su yerno que la amara y la respetara. Lo que el hombre no sabía era que Marvin jamás cumpliría con su petición y haría todo lo contrario. A los pocos meses, Andrea quedó embarazada y Marvin le pidió matrimonio. Al principio ella no estaba segura si dar ese gran paso, pero finalmente aceptó. Sus padres se opusieron al casamiento porque ella tenía tan solo 18 años. Aún así, le dijeron que la apoyarían económicamente y con los cuidados del bebé para que pudiera terminar su carrera en la universidad. Sin embargo, Andrea dejó los estudios y fue perdiendo contacto con sus amigas. Solo conversaban de vez en cuando por mensajes, donde decía que todo marchaba bien. Jamás se imaginaron lo que iba a ocurrir. El 18 de diciembre de 2016, Andrea y Marvin se casaron, pero él no trabajaba y por lo tanto no podía alquilar una casa para que ambos vivieran y recibieran a su bebé.
Los padres de Andrea le ofrecieron vivir con ellos con la condición de que aportara $100 mensuales para cubrir los gastos del hogar. La pareja vivía en un cuarto de la casa, pero Marvin no cumplió con el trato. Jamás aportó ni un solo centavo y empezó a tener problemas con sus suegros, debido a que gastaba el dinero que ellos le daban en drogas y fiestas. Fue así como poco a poco la familia se enteró de la verdadera cara de su yerno y de los maltratos a los que sometía a Andrea, a pesar de encontrarse en etapa de gestación. Durante el embarazo, a Marvin le daba asco que Andrea vomitara y le pedía que se alejara de él. El desinterés por el embarazo y el desprecio por su esposa lo terminó de demostrar cada vez que volvía de entrenar artes marciales y practicaba llaves con su esposa, lo cual era peligroso para el bebé. Siempre le daba empujones, pellizcos y golpes, con la excusa de que eran juegos. Pero las cosas no terminarían allí y todo iría de mal en peor. Un día, la pareja comenzó una fuerte discusión en la que él la agarró de los brazos y la jaló hacia él, pero la hermana de la víctima intervino para que la soltara. Luego la chica le confesó a su madre lo que había visto, confirmando lo que ellos ya sospechaban. Marvin era violento verbal y físicamente con Andrea, pero ella misma siempre lo defendía y lo justificaba. Esto no hizo más que generar más problemas con sus padres, quienes querían que se separara de ese sujeto cuanto antes. Un día, luego de 3 meses, Andrea llegó a su casa y encontró a Marvin dentro de su carro estacionado fumando marihuana. Esto desató su enojo y le dijo que se fuera de su casa. Sin dudarlo, él la abandonó estando embarazada y Andrea quedó devastada, por lo que durante el resto del embarazo, sus padres la acompañaron en todo. Luego de varios meses, Marvin se puso en contacto con su esposa, ya que sabía que estaba próxima a dar a luz, pero solo quería saber del bebé. No tenía ninguna intención de volver con ella. Cuando la niña nació, el hombre estuvo presente en el parto, pero su presencia no significó nada. Marvin no cumplía con sus obligaciones de padre, solo llamaba eventualmente diciendo que enviaría dinero y jamás lo hacía. En la Navidad del 2017, cuando la niña tenía 4 meses, su padre apareció en casa de sus suegros para entregarle un regalo, lo que provocó una nueva discusión con la madre de su hija. Andrea le advirtió que lo llevara a juicio porque no le estaba ayudando económicamente. Enfurecido por su reclamo, Marvin la tomó del cuello y comenzó a insultarla. Entonces lo pateó en sus partes íntimas y él le pegó una patada en el abdomen que provocó que Andrea cayera acostada en el sillón. Sin dudarlo, él la agarró del pelo y la sentó, mientras la joven gritaba pidiendo ayuda a sus padres que estaban en el segundo piso. Posterior a eso, el hombre la agarró del cuello tratando de asfixiarla. Desesperada, Andrea tomó un adorno que tenía cerca y lo golpeó en la cabeza. En ese momento sus papás llegaron a auxiliarla. Marvin escapó con las llaves de la casa y le puso seguro a la puerta principal, dejando a la familia encerrada y sin poder atraparlo. Tuvieron que salir por la cochera cuando llegó la policía y la Cruz Roja, quienes llevaron a Andrea al hospital para curar sus heridas. Toda esa agresión quedó escrita en la denuncia de violencia doméstica que Andrea interpuso un día antes y por la que le tomaron medidas de protección. La joven también solicitó la pensión alimenticia. Sin embargo, sin que su familia se enterara, Andrea le quitó la obligación de pensión a Marvin y el juzgado desestimó la petición de medidas de protección. La pareja se separó por un tiempo, pero después de una de las audiencias a las que asistieron, la muchacha le dijo a su mamá que Marvin quería conversar. Desesperados, sus padres le pidieron que no lo hiciera, pero Andrea escuchó lo que Marvin tenía que decir. Él manifestó que quería hacer las cosas bien e intentar nuevamente formar una familia. Andrea creyó que esta vez las cosas serían diferentes. Ella aún tenía el sueño de formar una familia feliz y aceptó darle una segunda oportunidad. Volver con Marvin fue el principio de su más grande pesadilla y el final de su vida. El 18 de marzo del 2018, la pareja se fue a una cabaña en San Francisco de San Isidro. La pareja se fue a una cabaña en San Francisco de San Isidro de Heredia, a 2 horas de su hogar, donde comenzaron su nueva vida junto a la hija de ambos, quien para ese momento tenía 9 meses.
Los días pasaron y todo parecía ir bien, hasta que el día 27 de marzo, 2 días antes del suceso, los padres recibieron una primera llamada de su yerno y acudieron a la cabaña porque, según Marvin, su hija había querido tomarse unas pastillas. Al llegar, Andrea lo desmintió y afirmó que nunca dejaría sola a la niña. Pese a que sus padres le insistieron a Andrea para que se fuera con ellos a Jaco, la joven les dijo que estuvieran tranquilos. Ninguno lo sabía, pero esa sería la última conversación que tendrían con ella. 2 días después, Marvin llamó nuevamente a la madre de la víctima y le dijo que Andrea se había caído en la bañera. La joven fue llevada al Hospital San Vicente de Paúl. Sufrió 3 paros cardíacos y fue reanimada. Cuando los padres llegaron al hospital, recibieron la noticia de que casi no tenía posibilidades de sobrevivir. Fue declarada sin vida al poco tiempo. Sus padres solo pudieron decirle que se fuera tranquila, que ellos cuidarían a su pequeña. El día de su funeral, todos vistieron de blanco. Era Semana Santa, así que fue una misa diferente a la que todos estaban acostumbrados. Al finalizar, sus padres, sus familiares, sus mejores amigos y las personas más cercanas se despidieron de ella. El recorrido hasta el cementerio pareció una pesadilla, un mal sueño. Nadie podía creer la repentina partida de Andrea, y todos apuntaban a una sola persona, a Marvin Brenes, quien ni siquiera había asistido al funeral. Las sospechas fueron confirmadas cuando la necropsia reveló que había sido asesinada por estrangulación. Sin embargo, el cuerpo no presentaba signos de violencia en el cuello, por lo que pudo haber sido una llave de pelea. Eso coincidía con la experiencia que tenía Marvin en artes marciales. Fue así como las autoridades arrestaron al esposo de Andrea por el delito de feminicidio. Posteriormente, fue imputado por maltrato y tentativa de feminicidio por la denuncia que la joven le había hecho en el año 2017. El juicio oral comenzó 2 años después, el 6 de enero de 2020, en una sala colmada de gente que escuchó la declaración de Marvin Alonso Brenes Oviedo. El acusado empezó contando cómo conoció a Andrea y la forma en la que evolucionó su relación. Desde el banquillo, detalló a los jueces la forma en la que pasaron del amor a las agresiones. Aseguró que en sus 3 relaciones previas nunca había afrontado una situación de este tipo, pero que él tenía esperanza de que las cosas iban a cambiar. Narró que primero hubo agresiones verbales entre ambos y posteriormente llegaron los golpes en el año 2016, porque él cambió la contraseña de su teléfono celular. Como él se negó a darle la clave, Andrea le habría dado una cachetada, por lo que él le pidió un tiempo. Una semana después, volvieron a estar juntos, porque según Marvin, Andrea estaba arrepentida. Marvin insistió en que Andrea era quien lo golpeaba y que lo único que él hacía era agarrarle los brazos para evitar las agresiones. Frente a la familia de la fallecida exclamó: «Dios sabe que yo nunca le pegué. Yo a Andrea la voy a amar el resto de mi vida». Contó que al enterarse de que iban a ser padres, se asustaron, pero también se llenaron de felicidad. Sin embargo, lejos de mejorar, la relación empeoró y las agresiones verbales se hicieron más constantes entre ambos. Él acusó a Andrea de provocarle los enojos. Dijo que lo golpeaba para que él le agarrara las manos y ella le tomara fotos para compartirlas con sus amigas. Insistió que en una ocasión Andrea lo golpeó con un objeto en la nariz para que él no asistiera a un partido de fútbol. Luego de eso, decidió separarse de ella. Después del nacimiento de la hija de ambos, la pareja retomó el contacto y, según el sujeto, la relación mejoró. No obstante, la armonía no duró mucho y el 25 de diciembre del 2017 tuvieron un nuevo enfrentamiento. En esa ocasión Fernández lo golpeó con una imagen de la Santa Cena en la frente, por lo que le pidió que mejor establecieran un régimen de visitas. En febrero del 2018 se realizó una audiencia, ya que la muchacha había denunciado a su expareja por agresión. Sin embargo, en aquella ocasión decidió no seguir con la demanda y un mes después, en marzo, ella le escribió que se fueran a vivir juntos a la cabaña. Al relatar lo ocurrido, el 29 de marzo del 2018, el acusado de feminicidio insistió en su inocencia y dijo que ese día no solo perdió a su esposa, sino también todo contacto con su hija.
mencionó que ese día Andrea bañó a la niña y luego de entregársela, se bañó mientras escuchaba música. Después de 20 minutos, contó que él detuvo la música y escuchó que la caída del agua no era normal. Tras llamar a su esposa y no obtener respuesta, se asomó por la ventana, la vio sentada en la bañera, abrió la puerta del baño con un cuchillo, vio a Andrea con los ojos abiertos pero pálida y notó que tenía una cortada en la ceja y otra en el labio. No respondía. Marvin relató que intentó sacarla de la bañera, pero no pudo y se puso a llorar, a dar gritos y pedir ayuda. Luego intentó sacarla de nuevo, la agarró de los brazos y la arrastró fuera de la bañera para hacerle maniobras de reanimación, pero no respondía. Finalmente llegó la Cruz Roja y la llevaron al hospital. El acusado relató que desde ese día comenzó una pesadilla para él. Contó que llevaba 18 meses de estar preso injustamente. Según su relato, insistió en su inocencia. Manifestó que el día del fallecimiento de Andrea, la familia de ella lo señaló, seguramente porque la muchacha se golpeaba sola, se daba cachetadas y luego compartía las fotos, acusándolo injustamente. Aunque el esposo de Andrea insistía en no tener nada que ver con su deceso, ni su familia ni los allegados de la joven creían en su relato. Al momento del juicio, las amigas de Andrea llegaron con camisetas y carteles a los tribunales, con la frase: "Me verás en el rostro de todas las que gritan mi nombre". Incluso asistieron amigas de Eva Morera, quien fue víctima de un feminicidio el 1 de noviembre del 2019 en Heredia. Solo una cosa podía calmar el dolor: una condena justa. La fiscalía presentó como testigo a quien fue el paramédico que asistió a Andrea. Él declaró que se devolvió al sitio del suceso porque había olvidado algunas cosas y vio a la hermana de Marvin limpiando el lugar donde había ocurrido el delito, alterando la escena del crimen. En contraparte, uno de los testigos de la defensa fue Maricel, mamá de Marvin, quien dijo que su hijo era un hombre ejemplar, que jamás había tocado a Andrea, pero su testimonio quedó sin efecto al revelarse los audios donde ella le decía que no le levantara las manos a la joven, dando cuenta que conocía el historial de agresiones de su hijo. La jueza le preguntó a qué se refería con levantar las manos, y ella respondió que Andrea agredía a su hijo y que él solo le levantaba las manos para defenderse de sus golpes. En el transcurso del juicio, varios amigos de Marvin negaron su declaración. Incluso uno de ellos testificó en su contra, alegando que presenció muchas veces a Marvin golpear a Andrea haciéndole llaves de artes marciales. Don Douglas Fernández declaró en el juicio por el fallecimiento de su hija y aseguró que su exyerno había maltratado varias veces a su hija y relató los hechos ya mencionados. Fernández estuvo acompañado por un psicólogo durante su declaración. Además, el Ministerio Público y los abogados pidieron que el acusado no estuviera en la sala mientras el padre de la víctima daba su relato, por lo que lo ubicaron en una sala contigua para que pudiera escuchar. La familia no quería verlo a la cara. Eran incapaces de soportar a Marvin, con una actitud relajada, negando todo, no solo el crimen que había cometido, sino todas las veces que había agredido física y verbalmente a la joven. Marvin Brenes fue el único sospechoso del feminicidio de su esposa, Miriam Andrea Fernández Vallejo. La fiscal afirmó que ese 29 de marzo, Brenes apretó el cuello de Andrea y le fracturó el hueso ioides, por lo que ella cayó en el baño inconsciente. Finalmente, luego de muchos testimonios a favor y en contra del acusado, el Tribunal Penal de Heredia condenó a Marvin Brenes Oviedo a 50 años de cárcel, la pena máxima en Costa Rica, por el caso de Andrea Fernández Vallejo. Se le impuso pena de 35 años de cárcel, un intento de feminicidio castigado con 14 años de cárcel y un delito de agresiones castigado con 1 año 4 meses. Además, se le condenó a pagar $620,000 a la familia por daño moral. El tribunal asignó la custodia de la hija de Andrea y Marvin a sus abuelos maternos y se abrió una investigación en contra de Maricel Oviedo y Carla Brenes, madre y hermana del sujeto, por el delito de encubrir evidencias del suceso y falso testimonio, del que aún no hay novedades. En la audiencia, la familia de Andrea destacó que el hombre nunca se mostró arrepentido, nunca mostró arrepentimiento por los hechos.
Douglas Fernández, padre de la víctima, recalcó que siempre había tenido el rol de papá con su nieta, ya que Oviedo nunca tomó la responsabilidad. Por su parte, Ivania Vallejo, madre de la joven, declaró que fue muy duro ver al asesino de su hija como si nada, burlándose, e insistió en que aún no es consciente de lo que significó privar de la vida a Andrea. Ellos la extrañan como el primer día en que la asesinó, y aunque finalmente se hizo justicia, la joven no va a volver. Andrea tenía 20 años cuando le arrebataron la vida, y el tiempo que conoció a Marvin fue para sufrir, cuando solo soñaba con formar una familia feliz. En cambio, una niña de 2 años quedó huérfana de madre y con un padre condenado por el crimen. Este es un caso que tuvo mucha relevancia en Costa Rica, las consecuencias de un hombre sin valores y violento, que tuvo como resultado una víctima directa e indirectas. El mensaje aquí es claro: cuando las cosas no funcionan, lo mejor es terminar la relación. El aferrarse a un cambio de actitud de una persona puede llevarnos a casos como estos, en donde las agresiones se salen de control y terminan en finales trágicos. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.